Te pedimos perdón por todas las veces que fallamos, por todas las veces que no te ponemos de primer lugar. Y te pedimos, Señor, que nos utilices como instrumento y que nos dejemos moldear según lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Te damos gracias, permite que las personas que van a venir hacia acá terminen de llegar, que nuestras familias estén con bien en nuestras casas y que hoy podamos tener una noche hermosa compartiendo tu mensaje. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Delvis. Bueno, en esta noche deseamos dar la cordial bienvenida a nuestro facilitador, nuestro hermano Roquel Cárdenas, que nos va a compartir esta noche el tema de sacerdotes, profetas y reyes en tiempo de Cuaresma. Así es que, muchas gracias, Roquel. Bienvenido. No, ahora sí. Buenas noches. Ante todo, darle gracias a Dios por la oportunidad de estar acá y pedirle que nos conceda a todos la gracia de que podamos, pueda ser de edificación lo que vamos a compartir. El itinerario va a ser el siguiente. Vamos a tener una primera parte, una primera formación son las 8:10, 8:08 según mi reloj, hasta las 8:45. De ahí vamos a tener un receso de unos 15 minutos. A las 9 retornamos nuevamente, iniciamos hasta las 9:30 con la parte final. El tema que vamos a desarrollar es sacerdotes, profetas y reyes. Y como ustedes saben, había un predicador por ahí que decía algo así como: yo no uso crucifijo, yo no uso sotana y yo no practico el celibato, pero yo soy siervo de Dios. Bueno, yo tomando esas palabras desde el punto de vista, efectivamente, yo sí uso crucifijo, yo no practico el celibato, pero yo sí soy catequista de la iglesia. Como tal, siempre me gusta iniciar esta formación diciéndole en primer lugar que por lo tanto yo no soy sacerdote, nunca he estado en un seminario, ni nunca he tenido formación formal de teología. Así que a mí siempre me gusta presentarme como un laico más que le ha tocado, como le va a tocar a cada uno de ustedes alguna vez, darle formación a alguien. Eso implica que a mí me agradaría mucho que lo que yo le voy a compartir a ustedes sea tomado en la dimensión correcta, que es la dimensión en la que un hermano le comunica sus mejores luces a otro hermano, no con la fuerza ni la autoridad que puede hablar un diácono, un sacerdote, un obispo, por ser alguien con, diríamos, autoridad implícita de la iglesia, sino como un hermano, como cuando alguien te pregunta: oye, ¿qué marca de carro tú me recomiendas? ¿Qué llanta te ha salido buena a ti? ¿O qué almacén de ropa, la ropa te ha salido bien? Y uno da sus mejores luces y cada quien tiene el derecho a aceptarla o no como una opinión más. Entonces lo único que yo pido siempre de mi auditorio es que me escuche como alguien que dejó a su esposa, sus hijos. Bueno, mi esposa está acá, el tesoro de mi vida, Sara Raquel, ponte de pie, mi amor. Y un aplauso, gracias, por favor. Gracias. Si no me aplauden a mí, por lo menos aplaudan a mi mujer, pues. Entonces, ¿qué pasa? Sí, como alguien que ha dejado sus quehaceres no para venir aquí a echarle un cuento, sino para decirle de todo corazón lo que yo considero que es lo mejor para todos nosotros, sobre todo desde el punto de vista espiritual, que es lo que nos compete ahora. Y dicho esto, lo explico de esta manera porque van a ver que como yo doy la charla, yo
trato de prescindir de los términos técnicos y trato de hablar en un lenguaje propio de nosotros los laicos, propio de nosotros como uno lo tiene en la calle. Entonces, para que vean que voy a tratar de hacer eso. Y por eso ustedes van a ver que cuando empiece el tema, un elemento que es importante para mí es que usted va a ver que los profetas, si es pastor, va a hablar de las ovejas. Si es cultivador, va a hablar de las plantas. Cada quien hace una comparación de Dios desde su experiencia. Entonces, ¿qué experiencia tengo yo? Y creo que muchos de nosotros tenemos en común. ¿Sabe cuál es? No todos, pero muchos. El matrimonio, la relación de pareja, la relación de amigos. Entonces yo voy a tratar de que cuando hablemos de Dios y de nuestra relación con Dios, usar estos ejemplos para ilustrar de la mejor manera en un contexto que sea familiar a uno. Porque sí, si yo empiezo a hablar de ustedes de que Dios lo podríamos comparar como el desierto del Sinaí, pero nunca han ido a Sinaí, o el monte de Sinaí, tal vez, o cuántos de aquí han visto una higuera. Entonces tal vez es bueno de vez en cuando empatizar con cosas que no son propias. Entonces, el tema de sacerdotes, profetas y reyes tiene que ver con personajes que tienen resonancia en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había sacerdotes, había profetas y había reyes. La pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, en primer lugar, pienso que para poder encontrar esa relación tendríamos que remontarnos al modelo original. ¿A qué le llamo sacerdote y qué relación tiene en el Antiguo Testamento los profetas y los reyes? Porque cada uno de nosotros se crió en una familia y somos lo que somos porque lo que adquirimos esa familia lo traímos hasta acá, con algunas modificaciones, algunos estilos propios, pero es necesario conocer el origen para saber el producto final. Entonces, para saber qué somos nosotros, sacerdotes, profetas y reyes, tendríamos que remontarnos un poco al Antiguo Testamento. Y el tema sacerdotal tiene que ver específicamente con un término que es de uso común para nosotros, el sacrificio. Cuando hablamos de sacrificio, generalmente nosotros en lenguaje común nos referimos cuando nosotros ofrecemos un bien bueno por algo superior. He ahí cuando los padres de familia generalmente le decimos a nuestros hijos: me he sacrificado toda mi vida por mis hijos. ¿Qué significa? Todos los esfuerzos, trabajos, bienes materiales que yo he empleado en bien de mi prole. Eso es un sacrificio en lenguaje. Entonces ahí algunos dicen que se han sacrificado por su madre, otros han dicho que se sacrifican por su pareja. Ese es en sentido genérico el sacrificio. Entonces, pero hay un sacrificio que tiene connotaciones de otro tipo, que es el sacrificio en sentido religioso. El sacrificio en sentido religioso tiene que ver con cuando ya esa ofrenda de algo bueno ya no se le hace a otra persona, sino que se le hace a la divinidad. Y cada vez que nosotros ofrecemos algo a la divinidad, tiene que ver con el ofrecimiento de mí mismo que se simboliza en un objeto externo, típico de un regalo. A ustedes le da lo mismo un regalo dado desde el sentimiento, desde el amor, o un regalo dado como cógelo ahí, pues, coge y no moleste. Ve acá, yo no quiero este regalo, ¿ves? Te lo rechazo, porque nadie está tan desesperado para recibir migajas. ¿Qué es lo que entonces uno espera del regalo? Que sea la entrega de ti mismo, del interior, de mi amor, de mí. Pero como no me puedo dar yo, el regalo simboliza eso que soy yo que te doy a ti. Cuando el regalo se da de esa manera,
a la madre, a la esposa, a los hijos, al amigo, tiene un significado, ya no por el objeto que se da, sino por la entrega que yo tengo. De la misma manera, el sacrificio es un regalo que le otorgo a Dios y el objeto que yo doy es secundario, tiene valor en función de la entrega mía, de lo que yo estoy dando. Entonces ahí podemos hacer una analogía entre un sacrificio y otro, entre un regalo y otro. Entonces no se trata simplemente de dar el regalo, se trata de que el regalo simbolice mi entrega interior. Y desde la antigüedad, lo que leemos el Génesis, vemos que desde el inicio hay regalos, sacrificios que se ofrecen a Dios. Caín y Abel. Dice la palabra de Dios que Caín ofreció un sacrificio y Abel ofreció otro. Sin embargo, el sacrificio de Caín no fue agradable a Dios. El de Abel sí. Entonces ya desde el inicio de la Escritura se nos dice que el sacrificio o el ofrecimiento puede ser, igual que el regalo, aceptado o rechazado. De ahí entonces surge en nosotros de que el sacrificio tiene esa doble connotación. Puede haber sacrificio, pero no todo sacrificio es aceptable. A partir de que surge dentro del pueblo de Israel ya una religión formal, empiezan a haber aquellos que ofrecen sacrificios en nombre del pueblo. Cuando era Caín y Abel, Abraham, cada quien ofrecía como podía un sacrificio a Dios. Después surge aquel que representa al pueblo. De ahí surge lo que llaman la casta sacerdotal, la tribu de Leví, aquellos que estaban autorizados solo por Dios a ofrecer sacrificios por y para el pueblo. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que esta introducción nos permite a nosotros entender un poco lo que es el sacrificio y cómo los sacrificios tienen que ver con nuestra relación entre las personas y para con Dios. Siempre recuerden algo, no podemos separar las relaciones nuestras humanas de la relación con Dios. No lo podemos separar. Y van a ver que por eso Dios relaciona nuestra relación con Él con las relaciones humanas. Y una de las favoritas es el matrimonio. Entonces, por eso es tan interesante ver nuestra relación con Dios en función con la relación con el prójimo, como veremos más adelante. ¿Qué ocurre? Entonces, cuando se da el tema del sacerdocio, ahí vamos a ver a alguien que puede ofrecer sacrificio válidamente a Dios en nombre de otro. Ese es el concepto del sacerdote, alguien que puede ofrecer ya no por él solamente, sino por otro, sacrificios, ofrecimientos a Dios. Entonces, hemos aprendido hasta ahora que el sacrificio o el objeto o lo que yo ofrezco tiene un valor, pero también tiene un valor el ofrecimiento que hago de mí mismo. No puede haber una cosa sin otra. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense en las relaciones humanas. Una persona ama tanto a su esposa, la ama tanto que nunca puede darle un regalo, pues. Nunca le da nada, nunca le nace darle un obsequio. Eso como que es cierto que la quiere mucho, pero qué raro, si es casi natural, si uno ama a alguien, prodigarle un objeto material. O puede ser el otro extremo. Una persona que no ama a alguien, pero le da muchos regalos, como aquellos padres que no quieren entregarse a sí mismos, pero le llenan a los hijos de objetos.
le compra el televisor, el PlayStation, le paga el viaje, le compra el carro, menos tiempo para ti. Entonces es una relación disfuncional. Te doy, te doy, te doy. O puede ser como el hombre que quiere conquistar a una mujer no con buenas intenciones y le da regalos y regalos porque al final quiere tener una relación sexual. Pero no es que la ama, está, según su mente, comprándola. Entonces ahí vemos la disfuncionalidad cuando el objeto pierde sentido, y el otro extremo cuando el amor no es manifestado. Entonces ambos en nuestra relación con Dios tiene sentido. No puede haber una relación con Dios sin que yo ofrezca, pero tampoco puede haber una relación con Dios que solo sea ofrecer. Es como el que viene aquí a la iglesia y piensa que porque da más plata está mejor con Dios que el que da $5 o $10. Entonces yo le doy a Dios mucho, pero cero corazón. Entonces tienen valor ambos. Ni podemos entrar en un extremo de que yo solo doy material o un extremo que yo no doy nada, pero amo mucho a Dios. Como puse el ejemplo, igual en las relaciones humanas. Entonces sí, a partir de ahí podemos entablar esa relación del sacrificio. Ahora, ¿qué pasa con nosotros como personas laicos que después del Antiguo Testamento, que se ofrecían sacrificios, se da un acontecimiento? Dios mismo se encarna, se hace hombre y viene a ofrecer un único sacrificio para siempre por nosotros. Y a partir de ahí ya no hay más. Todo lo demás del Antiguo Testamento quedó abolido. Ya no hay profetas, ya no hay sacerdotes, ya no hay reyes. Solo hay uno solo, un solo sacerdote, un solo profeta y un solo rey, que es Jesucristo nuestro Señor. Pero Él quiso del único sacerdocio, que es el tema que a nosotros nos ocupa, hacer parte a otros. Y ese sacrificio y esa capacidad es la que hace posible que haya sacerdotes ministeriales y nosotros, los laicos, que tenemos el sacerdocio común. Y entonces surge este texto que es Romanos 12:1. Los textos que yo voy a usar y otros que no voy a usar, todos los envié por adelantado a los hermanos acá, así que si tienen un grupo de WhatsApp, para que sepan que si a alguien se le quedó algún texto, sepa que ahí están todos los textos, así que eventualmente lo compartirán en los grupos de WhatsApp. Romanos 12:1 dice la palabra: los exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan sus cuerpos como una víctima santa, agradable a Dios, tal será su culto espiritual. Entonces nosotros, los laicos, tenemos la capacidad de participar de un sacerdocio. Y como sabemos, el sacerdocio tiene connotaciones de ofrecimiento de algo a Dios, para mí mismo y para los demás. Entonces, a partir de Jesucristo, cada uno de nosotros, por el bautismo, somos capaces de ofrecer sacrificios agradables a Dios por mí y por el mundo entero. Y estos sacrificios tienen una connotación importante. ¿Por qué? Porque es la posibilidad que yo tengo de ofrecer un bien, ya sea en acción de gracia, ya sea en alabanza a Dios, o ya sea en petición
de perdón por los pecados míos o de otras personas. Pero dice Romanos que nosotros podemos ofrecer nuestros cuerpos como víctima. Y aquí viene un aspecto que es vital en nuestra espiritualidad. ¿Qué pasa con nuestra espiritualidad? Pasa como la pareja. Los esposos se llevan muy bien, pero de repente empiezan a entrar en crisis. Ya esto no es como antes. Ya no nos queremos como antes, ya estamos aburridos, ya no sé, no es. Y dice, a veces la mujer o el hombre dice, no sé cómo explicarlo, pero ya no es como antes. ¿Qué se le ocurre? Dice, vámonos de luna de miel. Y se van de luna de miel. Y mientras están allá en el resort, todo es perfecto, toman su trago, bailan, tienen sexo, los hijos no los molesta. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maldito! ¡Qué perfecto! Pero cuando vuelven a la casa y entran en la rutina, volvió de nuevo. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué perdimos la magia? Porque un matrimonio no se puede sostener de lunas de miel. Ni un matrimonio se puede sostener en lo extraordinario, sino en lo ordinario. Entonces tenemos que aprender a amarnos en lo ordinario, en lo cotidiano, no en lo extraordinario. Igual ocurre con nuestra espiritualidad. Si nuestra espiritualidad es la espiritualidad del retiro, cuando yo estoy en el retiro, aquí está el Señor. Qué maravilloso estar aquí con los hermanos. Qué bueno estar en tu templo, Señor. Pero cuando salgo por esa puerta, ahí perdí la brújula de Dios. Ahí perdí el sentido de mi espiritualidad. Y entonces me vuelvo un esquizofrénico. Soy uno aquí y soy otro allá. Porque es que allá no está Dios, Dios está aquí, pero Dios no está allá. Igual que el matrimonio. Entonces cuando estoy allá, me convierto en un mundano más. ¿Por qué? Porque no encuentro mi matrimonio espiritual. Es más, Dios me pesa allá afuera. Entonces, el aspecto importante es encontrar que el sacrificio que yo puedo ofrecer allá afuera es precisamente mi vida. Y una de las grandes distorsiones que nosotros podemos tener es que en nuestra vida espiritual, en nuestra oración, en nuestros ofrecimientos a Dios, no encontramos un link, una unión, un enlace con mi vida ordinaria y mi ofrecimiento sacrificial. Si yo soy laico y yo trabajo, tengo esposa, tengo hijos, tengo un voluntariado, tengo que ver con mi comunidad, ¿cómo yo ofrezco sacrificio? Solo cuando vengo al Santísimo, a espiritualidad de retiro. Solo cuando vengo a la misa, a espiritualidad de retiro. Solo cuando estoy en Emaús, a espiritualidad de retiro. Si usted es una persona sumamente devota y calculemos, usted duerme 8 horas por día, son 16 horas diarias, multiplíquelo por 7, son aproximadamente 112 horas a la semana que está despierto. De esas 112 horas, una persona devota estaría a misa diaria. ¿Cuánto puede ser? Son 7 horas al día. Muy devota. Y además pasa 7 horas en el Santísimo, son 14. Y además de eso, que va a misa diaria y ora 1 hora en el Santísimo, digamos que en la casa se pasa otra hora leyendo la Biblia y rezando. Son 7 horas más. 21 horas. Son 112 horas. ¿Qué hace con el resto de las horas? Con las 80 horas. Dios se fue de su vida. Dios se desapareció. ¿Dónde está Dios?
¿Dónde está mi relación con Dios en ese momento? He ahí por qué muchas personas pierden el sentido y entonces algunas mujeres convierten al cura en el marido porque creen o solamente son capaces de hacer el link. Yo estoy sirviendo al Dios cuando sirvo al siervo de Dios, al sacerdote. Ahí estoy sirviendo a Dios. Pero cuando yo estoy sirviendo a mi cliente, cuando yo estoy sirviendo a mi hijo, cuando yo estoy sirviendo a mi esposa, cuando yo estoy sirviendo al vecino, ahí no estoy sirviendo a Dios. Y entonces los laicos, que deberíamos tener una espiritualidad que nos permita ser católicos allá afuera, no la tenemos. Nos convertimos en laicos de parroquia. Y el laico que debía ser político, sindicalista, abogado, doctor, que debía vivir una vida de plenitud en el mundo, como la iglesia nos pide, cree que está sirviendo más a Dios, empleando la mayor cantidad de horas posible metido en el templo. Y entonces ese laico, la mujer lo deja, el hombre lo deja, los hijos se sienten abandonados, como aquel hombre que me llamó a una emisora y me dijo: cuando mi papá lo enterraron estaba la iglesia llena allá afuera y todo mundo hizo discurso hablando de lo maravilloso que era mi padre. Y cuando me preguntaron a mí, le dije: a mí me hubiera gustado poder conocer a ese hombre maravilloso. Yo soy su hijo y yo nunca lo conocí. No tenía tiempo para el hijo, pero tenía tiempo para toda la iglesia universal. Entonces, la espiritualidad del laico es poder encontrar esa posibilidad de que yo puedo asociarme a Jesucristo y ofrecerle cada cosa que yo hago. Desde que yo me levanto en la mañana, decirle: Señor, gracias por el momento de haber despertado. Ahora yo, unido a ti, quiero ofrecerte mi vida, lo que voy a hacer desde este momento, todo, desde bañarme hasta preparar los alimentos, ir para el trabajo y trabajar. Y yo te prometo que voy a hacer todo como quien lo hago para ti. Y con eso quiero ofrecerte un sacrificio por el bien mío y, como decimos en la misa, oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué respondemos nosotros? El Señor reciba para nuestro bien. Entonces, ¿qué traemos nosotros a la Santa Misa? ¿Cuáles son esos sacrificios que unimos a lo de Cristo? ¿Cuáles son ese ofrecimiento que ofrecemos con el sacerdote? Porque el sacerdote no ofrece, todos ofrecemos. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. ¿Qué unimos nosotros a Cristo? Muchas veces venimos vacíos. ¿Por qué? Porque no hemos hecho una espiritualidad de servicio, de unión a Dios en nuestra vida diaria. Por eso no tenemos mejores matrimonios, por eso no tenemos mejores hijos, por eso no tenemos mejores políticos, por eso no tenemos mejores doctores, por eso no tenemos mejores servidores públicos, porque las personas hacemos una distinción entre nuestra vida y el sacrificio, el oficio sacerdotal de aquel que ¿qué puedo ofrecerle yo al Señor? Es mi vida, lo que yo soy, lo que yo tengo. Y cuando yo ofrezco eso, entonces mi vida no solo cobra sentido espiritual, sino que tengo material para la oración. Porque cada día, decimos, cada día es una batalla. Sí, es una batalla para hacer todo por amor a Dios en función, no para hacer cosas raras, no para aspirar a tener visiones, no para aspirar a tener cosas extraordinarias, es para aspirar a que desde las cosas más pequeñas yo pueda ofrecerle a Dios. Así, lo que pasa es que yo soy egoísta, sí, yo soy malhumorado, yo soy muchas veces incongruente. Bueno, ahí está la lucha. Me ofrecí, ¿y cómo fue el día? Fue un día malo.
el diablo me tumbó, el diablo me hizo egoísta, el diablo me hizo perezoso, el diablo me hizo malcriado. Entonces el día siguiente vuelvo a ofrecer todo de nuevo y le prometo a Dios que voy a tratar de ser mejor por amor a Él. Porque dice San Pablo que cuando nosotros tenemos que hacerlo todo por amor a Cristo, no por como quien sirve a los hombres, sino como lo que sirve a Él. Entonces nuestra espiritualidad sacerdotal no consiste en hacer cosas raras, consiste en poder nosotros vivir una espiritualidad de lo cotidiano, ofrecerle eso por amor a Dios. Y cuando yo tengo eso, también tengo fruto para mi examen de conciencia, porque hay gente que se confiesa una vez al año. ¿Y sabe por qué? Porque no tengo pecado. ¿Y sabe por qué? Porque es que vive flotando. Si usted todos los días dice: Señor, este día es tuyo, tú me lo regalaste para yo servirte. ¿Y cómo te voy a servir? No haciendo cosas raras, haciendo lo que yo sé que tengo que hacer, desde ir al supermercado, preparar la comida, ir a atender a mis pacientes y a hacer lo que tengo que hacer en mi profesión, pero por amor a ti, con la mayor perfección posible. Y me voy a vigilar, porque Dios no quiere porquería. Dios quiere que yo me empeñe de verdad. Cuando termino el día, tengo una lista de cosas que no hice bien, una lista de cosas que hice por egoísmo, por vanidad, que traté mal, que no amé. Cuando termina la semana, digo: de verdad que me tengo que confesar. Pero si yo vivo flotando como si el universo giraba alrededor mío y yo no descubro que yo estoy aquí para servir al otro y no para que me sirvan a mí, entonces claro, yo digo: yo no tengo nada que confesar. Es más, una vez al año me confieso porque me dicen que me confiese, pero si no, ¿qué me voy a confesar yo si yo no tengo nada? Usted sabe, una de las razones por las que yo siempre me gusta traer a mi esposa a las charlas que yo doy es para que ella me escuche y para que ustedes vean que ella me escucha y yo no vine aquí a echarles cuento. La última vez que yo me confesé, me acuerdo que el sacerdote me dijo: ¿tú sabes cuál es el problema que tú tienes? Yo le dije: no, es que el problema es que tú todavía no has entendido que tú estás aquí para hacer feliz a Sara, no al revés. Y mientras tú no descubras eso, tú estás lleno de egoísmo. Porque todas las quejas que tú tienes es porque es que a mí, es que yo, es que a mí, es que yo. ¿Se dan cuenta? La espiritualidad católica no es complicada, no es fácil de hacer, pero no es complicada. Como dije, no se trata de la espiritualidad del retiro, no se trata de la espiritualidad de la parroquia, no se trata de la espiritualidad del salto, ni de las cosas extraordinarias. No hay que venir aquí y esperar que alguien hable en lenguas, o tenga profecía, o tenga levante a un muerto, no. Se trata de que vivamos nuestra vida en Cristo Jesús. Cuando veamos el otro aspecto de la dimensión profética, veremos que muchas veces nosotros decimos que evangelizar y parte del problema de la evangelización es que algunos creen que la evangelización es dispararle versículo bíblico al otro, y otros piensan equivocadamente que solo con que me vean, cuando yo estoy en el metro y la gente me ve, la gente se acuerda de Cristo. ¿Y quién eres tú para que la gente se acuerde de Cristo? La gente te ve y ve uno más. Entonces, ¿cómo se evangeliza? Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente reflexión del profeta. Pero aquí baste con terminar diciendo: miren, nosotros tenemos que, como dice Hebreos 10, 5, 7, por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo:
Tú no has querido sacrificios ni oblaciones, en cambio me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dijo, aquí estoy yo, vengo, está escrito en mi libro de la ley, para hacer Dios tu voluntad. El sacrificio que nosotros tenemos que hacer es ofrecer nuestra voluntad en cada cosa que hacemos por amor a Dios. Cada cosa que hacemos, sin ninguna distinción. Porque ¿quién ha dicho que usted no se está sacrificando cuando está contento? ¿Quién ha dicho que cuando un hijo suyo se graduó? ¿Quién ha dicho que cuando usted está con su esposa disfrutando de un buen baile y una buena cerveza o una buena comida? ¿Quién ha dicho que cuando usted pasa un buen momento eso no es un sacrificio agradable a Dios? ¿Acaso Dios es el Dios del sadismo? A Dios le encanta que nosotros suframos. A Dios le encanta que nosotros la pasemos mal. Eso es lo que a Él le gusta. Él está esperando que le demos un puntapié al lugar para decir, esos son mis hijos. Falso. Dios quiere vivir con nosotros nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros gozos y nuestros sufrimientos. Por eso es una insensatez ofrecer sufrimiento. Cada quien tendrá el momento de sufrir. Todos, sin excepción, vamos a sufrir en esta vida. Pero vamos a sufrir cuando Dios quiere, no cuando yo me lo busco o cuando yo decido. Es cuando Dios quiere. Pero si Dios no quiere que en este momento yo pase por el valle del sufrimiento, entonces tengo que aprender a ofrecer lo que tengo. Y cuando tenga que ofrecer el sufrimiento, lo ofreceré. Porque eso es la vida. El gozo, la tristeza, la alegría, el sufrimiento. Todo es la vida del hombre y todo es ofrecible a Dios en unión a Él. Por lo tanto, esa espiritualidad de que yo tengo que ir a caminar no sé cuántos kilómetros, partirme la espina, los plantas del pie, para entonces hacer un sacrificio para que Dios le agrade, es falso. La iglesia jamás ha enseñado tal cosa. La iglesia jamás ha enseñado que se cambia sangre por perdón, ni sangre por ofrecimiento a Dios. Por eso terminamos con esta reflexión. San Francisco de Sales, doctor de la iglesia y maestro espiritual, decía, por eso a Dios le agrada más lo que Él nos impone en su voluntad que lo que nosotros mismos nos imponemos. Por eso, en esta cuaresma es más agradable a Dios que nosotros aceptamos las dificultades que Él permite que vivamos, que rechacemos esa, nos quejemos de esa y entonces decimos, es que el viernes voy a hacer ayuno, es que me voy a privar de chocolate, pero cuando estoy en el tranque me la paso maldiciendo o regañando al que está al lado. Cuando el jefe me regaña el trabajo, me paso preguntando por qué Dios permite eso. Cuando todo lo que Dios permite que me pase, lo rechazo, pero yo sí quiero elegir los sacrificios que yo quiero. Voy a hacer el viacrucis para ofrecérselo a Dios, pero entonces lo que Dios permite que yo pase, no se lo ofrezco. Entonces, la espiritualidad sacerdotal, vida ordinaria, no buscar nada extraordinario, implicar a Dios en mi vida, aprender que yo estoy aquí para hacer feliz a los demás, no para ser feliz yo. Y finalmente aprender que el mejor sacrificio que yo puedo hacer es decirle a Dios, lo que tú quieras que pase, eso es lo que yo voy a aceptar, porque eso es lo que Cristo hizo. Yo no vine a hacer aquí mi voluntad, sino yo vine a hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Conversando acerca de la dimensión sacerdotal, siempre hay un elemento de discernimiento. Hay personas que trabajan, hay otros que disfrutan de más tiempo porque son empresarios independientes o tal vez están jubilados, pero siempre es importante ver el equilibrio entre parroquia, servicio, apostolado y vida ordinaria. ¿Qué ocurre? A mí me gusta hacer la siguiente analogía. Pongamos el ejemplo de dos padres de familia, un grupo, papá y mamá, padres de familia, y pongamos los dos extremos.
Digamos que hay padres de familia que se entregan a los hijos, tanto se entregan a los hijos que se olvidan de su relación de pareja y no saben, para todos los que fuimos hijos, algunos que son papás se olvidaron cuando eran hijos, pero yo me acuerdo que parte de la felicidad de los hijos es ver a papá y a mamá felices. Entonces, parte de la responsabilidad de los esposos es ser felices, y eso implica dedicar tiempo al matrimonio. Entonces, el matrimonio perfecto no es aquel que yo, de que nacieron mis hijos, me entregué a mis hijos. Dice, ay, super mamá, super papá, pésimo. Porque entonces la relación de pareja es una relación frágil. A ver, ¿quién ha escuchado de ex hijo o ex madre? No hay, pero sí hay ex esposos. ¿Por qué? Porque la relación de pareja hay que cultivarla. Entonces, no son buenos padres aquellos que se dedican totalmente a los hijos y olvidan su relación de pareja. Tienen que dedicarse tiempo a ustedes, aunque en ese momento les remuerda la conciencia, como me pasaba a mí y a Sara, y entonces que ay, allá están los pelados y estamos nosotros acá gozando. Hay que hacerlo. El otro extremo, de esos papás modernos, más que de nuestra generación, porque yo soy, ¿cómo llaman? Baby boomer. Bueno, más de la generación más nueva, salen de esos padres más modernos que entonces demasiada pareja. Vamos a ser felices tú y yo, mi amor, y que los hijos los cuide otro. La abuela y nosotros viajamos y paseamos, y entonces eso tampoco es un matrimonio y es una pésima familia, hijos abandonados, pero nuestra relación es perfecta. O lo que llega al sum cum laude del egoísmo, no tenemos hijos para dedicarnos a ti y a mí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el equilibrio? Bueno, hay que dedicarle tiempo a los hijos y dedicar tiempo a la pareja. Es un equilibrio y cada pareja va descubriendo cuál es el equilibrio en eso. Ni un extremo ni el otro. Te dirán, ¿y ese ejemplo por qué? Porque exactamente igual es nuestra relación con la parroquia y nuestra relación con el apostolado. Una persona que no es capaz de servir a Dios en el templo, en el apostolado, es alguien que está seco. O sea, ¿cómo es posible que Dios ha hecho algo por ti y tú no eres capaz de servirle su templo, servirle a Él, tener un apostolado? Pero el otro extremo, ¿no? Pero hay uno que se va al extremo, que entonces hasta que huele a incienso. Cuando la mujer llega a la casa y en vez del marido sentir un olor a perfume, huele a vela, a incienso. ¿No? Pero está el otro extremo también, aquellos que son católicos, pero están tan ocupados en su vida profesional, en su desarrollo, en su familia, que no hay ni un tiempo para servir a los demás, no hay tiempo para la parroquia. Entonces es un equilibrio, ni dejar de venir a la parroquia porque eso hunde nuestra vida espiritual, ni estar tanto tiempo en la parroquia que mi familia se va a hundir. Y tener claro de que en ambos lados estoy sirviendo a Dios de igual manera. Saquémonos el chip ese de que cuando estoy en la parroquia, ahí yo siento que sirvo a Dios. ¿Ah? Cuando vengo aquí y hago un voluntariado y barro ay, qué bien se siente, Señor, aquí servirte en tu templo. Y cuando la mujer le dice, ya vaya a fregar, ahí esta mujer ha molestado, ahí no está sirviendo a Cristo, cuando está fregando en la casa. Cuando uno viene para la casa, ¿no? Y uno viene, el amor del Señor es maravilloso, y la mujer te llama, oye, ¿sí? Acuérdate que hay que parar ya para comprar la cartulina. ¿Qué cartulina? ¿De qué esta mujer? Yo quiero llegar a la casa. Ahí está el amor del Señor, que es maravilloso. Cuando morimos a nuestros gustos, cuando morimos a nuestros planes. ¿Por qué? Por amor al otro. No cuando nos vemos en la parroquia,
Ay, hermanita, ay, ¿cómo te va? Qué linda. Dice la gente, oye, tu mamá sí es maravillosa. ¿Quién? Tú tienes que verla en la casa. ¿Qué maravillosa de qué? Por eso, porque creemos que aquí el amor del Señor es maravilloso, pero allá no. En la casa no es maravilloso. Y mientras tengamos esa dicotomía, hermanos, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar en la vida de fe. Y no vamos a ser creíbles, porque entonces el otro aspecto es ser profeta. Pero el profeta, a partir de Cristo, no es aquel que es capaz de decirle qué va a ocurrir en el futuro, sino aquel que le dice al pueblo de Dios lo que Dios quiere de ellos. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros no estamos ni expertos en Biblia, ni expertos en catecismo, ni sabemos hablar, ni somos oradores. Entonces la gente dice, uno se va a un extremo y dice, yo no voy a hacer nada porque yo no sé nada y no tengo que decirle al otro. Y el otro extremo dice, yo voy a formarme. Entonces se pasa 20 años formándose para ver si entonces puede evangelizar a alguien. Entonces digo, ¿cómo vamos a ser profetas en este mundo? Bueno, lo primero que tenemos que ser es creíbles. Porque cuando yo le voy a hablar al otro, yo no le voy a hablar desde mi soberbia, ni desde el juicio. Yo le tengo que hablar desde mi pecado, de cómo el Señor me rescató a mí y a mi familia, y cómo yo estoy viviendo, y cómo el Señor ha cambiado mi vida. Eso es ser un profeta en este mundo. No dictarle versículos bíblicos a la gente. ¿Por qué tú vas a la iglesia? Si alguien me preguntara ahora mismo, ¿por qué tú vas a la iglesia? ¿Qué tú vayas a rezar? ¿Qué tú ganaste con eso? ¿Qué le contestaríamos? De eso depende el ser profeta o no. Ahora, ¿qué pasa? Si yo vivo mi vida como sacerdotal, como acabamos de hablar, yo tengo para decir. Yo puedo hablar de mis frustraciones, yo puedo hablar de mis caídas, de mis levantadas, de las bendiciones que Dios me ha hecho. Y el otro va a ver, hey, este es un hombre como yo, un hombre normal. Lo único que está buscando a Dios de compañero de camino. Ese es un profeta de estos tiempos. No el que dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que le dio a su único hijo para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Entonces la gente piensa que eso es evangelizar. Ese es protestantismo. El católico habla desde la vida. ¿Qué ha hecho el Señor por mí? Después viene lo demás. Cuando la persona conoce a Dios, quiere saber de Dios, entonces viene lo demás. Pero en principio es la vida la que habla. Entonces ser profeta en este tiempo es entregarnos, y por eso en Hechos 1:8 dice la palabra de Dios: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines del mundo. ¿Qué dijo el Señor que teníamos que ser? Testigos, no teólogos, no catequistas, testigos. Entonces alguna persona dice, hoy quiere decir que tiene algo de malo ser catequista. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando de ser profeta en el mundo de hoy. Usted se encuentra en el metro con una persona, ¿qué usted le va a decir? Cristo viene pronto, ya lo oyó eso. Cristo murió por ti, ya lo oyó eso. Que Cristo murió en la cruz, ya él sabe también. ¿Qué le va a decir usted de Cristo que él no sepa? ¿Qué? ¿Le va a sacar la Biblia? Cuidado que sabe más que usted de Biblia. ¿Qué? Lo único que usted puede transmitirle a él es lo que Cristo ha hecho por mí. Mi historia. No la historia de Juan Bautista, no la historia de Isaías, Zacarías o Juan el Evangelista. No. Mire, todos nosotros hemos vivido, algunos más. ¿Ve? Yo me siento feliz de que Dios me ha concedido vivir 58 años. Hay otros que han vivido menos que yo y otros más. Y todos hemos vivido acontecimientos. A mí me tocó ver la invasión. Y usted sabe que en la invasión
es la historia grande, pero cada uno tiene historias pequeñas de qué pasó en la invasión. A mí me tocó ver la reversión del canal, pero hay algo que posiblemente jóvenes todos hemos vivido. A todos nos tocó vivir la pandemia. Y cada uno tiene, todo el mundo habla de la pandemia en general, porque fue a nivel mundial, pero cada uno tiene su historia de la pandemia. ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué le pasó a mi familia? ¿Cómo la vivimos? ¿Qué hicimos? Bueno, a la gente no le interesa la mega historia de la pandemia, la gente le interesa su historia de la pandemia. ¿Qué te pasó a ti? Igual ocurre con nuestra fe. A la gente no le interesa la historia de la iglesia, la historia de la salvación. La gente quiere saber qué hizo Dios por ti. ¿Y saben por qué quiere saber eso? Porque la persona que está en el mundo, ¿cuál es su forma de pensar? ¿Y qué hay para mí? ¿Usted cree que la gente que está en el mundo está allá afuera pensando de que yo estoy aquí, voy a buscar a Dios para entregarme a Él? No, 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 no. Yo estoy buscando a Dios para ver qué hay para mí. ¿Qué hay para mí? Entonces, como todos sabemos que Dios bendice, yo tengo que contarle lo que Dios ha hecho por mi vida. Entonces Dios ha hecho por ti. Yo voy a buscar la iglesia y no se extraña que la gente busque a Dios siempre por primera instancia por interés. Por eso quiere saber cómo te fue a ti y cómo pudiste. Y no te dormiste en la iglesia y no te regañaron. Y mejoró la cosa con tu mujer o mejoró la cosa con tu marido. ¿Y cómo hiciste con esta? Es que a mí me gusta el guaro y tú también, ¿cómo hiciste? Eso es ser profeta en estos tiempos. Por eso no se trata del extremo uno que quiere tirarle el libro de la Biblia a los demás y el otro extremo, el que cree que yo no hablo, yo soy como San Francisco de Asís. La gente me dice a mí, lo que pasa es que usted dice que San Francisco de Asís salió con sus hermanos a caminar. Dice que el hermano le dijo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evangelizar. Y salieron y caminaron por todo el pueblo, regresaron. Dice, hermano Francisco, pensamos que íbamos a evangelizar. Dice, ya lo hicimos. La gente dice, ¿viste? Así se evangeliza. Yo le digo, bueno, eso era San Francisco de Asís. Yo no sé si alguno de ustedes se considera San Francisco de Asís, que salen por ahí y la gente los ve y dice, allá va un santo. Míralo. La gente cuando lo ve dice, allá va uno como yo, uno igualito, cuidado que peor que yo. Así que eso de que cuando me ven van a creer, no, es un equilibrio entre no ser entrometido, pero saber dar testimonio de mi fe. La gente da testimonio del equipo de fútbol, del partido político, de lo que usted se imagine. La gente habla con orgullo, se defiende y nosotros tenemos miedo de hablar de nuestra fe. Cuando la gente está reunida en el trabajo, no, que yo fui a la playa, yo fui a la casa, yo estaba en un retiro. ¿Tú fuiste a los carnavales en un retiro? Sí, yo estaba en un retiro. Wow. Ya. No, hombre, mira que mi mujer está enferma. ¿Tú crees en Dios? Sí. Ya, orado. Ya. Es que yo no sé cómo rezar. Bueno, yo voy a orar por ti. Eso es. Si la fe es mi vida, yo la tengo que exudar, transmitir. No otra cosa. Si la persona tiene una dificultad, ¿qué nos cuesta decir que vamos a orar por él? Y hacerlo. ¿Qué me cuesta decir, Señor, te voy a ofrecer este ayuno por esta persona? Que eso es evangelizar. Eso es ser profeta en este tiempo. El profeta de este tiempo y en esa época le pedía a Dios misericordia por la gente. Cuando uno ve a una persona enganchada en el adulterio, ¿qué tiene que hacer? Juzgarlo, no, orar por él. Hacer ayuno por él. Pedirle a Dios misericordia, que salga de esa situación. No juzgarlo, miserable pecador, maldito, te vas directo para el infierno. ¿Cómo te atreves a andar en esos caminos? Entonces,
es vivir desde nuestra fe como verdadero sacerdote y verdadero profeta, con naturalidad, no haciendo show, por Dios. A veces las personas van en el puesto de trabajo y tiene más imágenes que aquí el altar. Bogotón tiene la Virgen de Guadalupe, tiene Jesucristo de la Misericordia, tiene esto, tiene esto. ¿Por qué? ¿Quiere llamar la atención? ¿O usted cree que esa imagen lo va a proteger más? Entonces, ¿qué usted hace? Entonces se ve raro, parece raro. Entonces la gente no se le acerca, porque ustedes son gente rara, no pueden ser gente normal. La fe se lleva en el corazón. Y con la acción, con la paciencia, con la amabilidad, así se es profeta en este tiempo. Entonces, la evangelización, hermanos, el pescar a otras personas, el llamarlo a Jesucristo, es desde nuestra fe en Dios. Nuestra fe en Dios. Creer que hay un Dios vivo. Creer que no es cuento. De que yo estoy luchando. Una persona una vez se me acercó y me dijo: oye, Roquel, tú no te cansas de ser tan hipócrita en el trabajo. Tú no vienes aquí, te reúnes con nosotros, hablas y después te vas a la iglesia a hablar con los hermanos y la gente piensa que tú eres santo. Tú lo que eres un hipócrita. Y yo le dije: mira, hermano, yo sé que yo soy un hipócrita, porque si yo no fuera hipócrita, yo no tuviera que estar confesándome a cada momento como lo hago. Pero yo te puedo decir algo: el mismo Dios que me perdonó a mí, también te puede perdonar a ti. Porque la iglesia donde yo voy, yo no sé la tuya, estamos llenos de pecadores y cabemos uno más. Eso es lo que somos nosotros, pecadores buscando a otros pecadores. Y por favor, por el amor de Dios, no seamos profetas del juicio. Siempre recordemos, cuando le hablemos al otro, nuestro propio pecado. Y siempre recordemos, cuando hablemos a otro, si este hermano me conociera de verdad, ¿qué pensaría de mí? Porque el problema de la evangelización muchas veces es que nosotros hablamos desde nuestra supuesta santidad, de nuestra supuesta pulcritud. Y cuando el otro se da cuenta de lo que somos en realidad, arruinamos todo. Tenemos que traer a las personas al templo, sabiendo que vamos al trono de la misericordia, a pedir misericordia a todos. Y quién sabe, esa persona que nosotros invitamos al templo puede ser aquel que le va a tocar darnos la mano a nosotros y levantarnos del suelo. El aspecto real. Ya hablamos del profetismo a la realeza. Fíjense, una de las cosas que más nos confunde a nosotros es que a veces tenemos ideas de cómo deben ser las cosas. Un predicador dijo una vez, dice que las damas se arreglan muy bien y los hombres generalmente somos un desastre. No nos arreglamos, no nos peinamos, a excepción de los metrosexuales, eso sí, se pintan las uñas y se arreglan y todo. Pues el resto de los hombres somos bastante descuidados. Pero las mujeres se arreglan mucho. Entonces, un predicador le dijo una vez a las mujeres: cuando usted se para al frente de un espejo, ¿a quién usted ve? ¿A la Virgen María o a Miss Panamá? A ver, ¿a quién ven ustedes en el espejo cuando se miran? Bien arreglense. Aquí está la Virgen María, o menos alguien que espera. O miran, aquí está Miss Panamá. Mira. Entonces, esa concepción que tenemos nosotros de reina o de rey, muchas veces es la concepción terrenal. ¿Quién es el rey?
el que manda, el que tiene lujos, al que le sirve. Entonces Jesucristo dice, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Entonces cuando dicen, ustedes son sacerdotes como Cristo, son profetas como Cristo y son reyes como Cristo, entonces hay que ser rey como Cristo fue. Entonces, ¿qué dijo de Cristo? Que su reino no es de este mundo. Y él dijo que su reino no es de este mundo, porque si su reino hubiera sido de este mundo, hubiera tenido gente que le sirviera, le dijo a Pilato. ¿Qué otra característica del rey, la realeza de Cristo? Dice que vino a servir y no a ser servido. ¿Qué otra característica de la realeza de Cristo? Dice que él vino a ser el último. Él no vino a ser primero, sino el último de todos y el servidor de todos. ¿Qué es la realeza de Cristo? Dice que él no vino a mandar, sino a obedecer. Yo no vine aquí a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Y finalmente, la realeza de Cristo no es cumplir mis caprichos, sino ser santos. Entonces, ser una nación real, según Cristo, no es ser rey como el mundo, sino ser rey y reinar como Cristo. No de este mundo, sirviendo, obedeciendo, siendo el último. Entonces, cuando hacemos esto, descubrimos una belleza que es lo que yo empecé la charla, empecé lo que estaba hablando, que no es la belleza externa. Porque la belleza nosotros la identificamos con la apariencia física, pero la concepción de belleza originalmente era perfección. Algo es bello cuando es perfecto a los ojos estéticos del que lo ve. Entonces, ¿qué ocurre? Dice San Pedro, ¿de dónde está la belleza? Pedro 3, del 3 al 4, que su elegancia no sea el adorno exterior. ¿Qué dice? Que su elegancia no sea el adorno exterior. ¿Que consiste en qué? En peinado rebuscado, alhajas de oro y vestidos lujosos. Dice la palabra de Dios entonces que la elegancia no está en nada de eso. No es que eso sea malo, pero ahí no está la elegancia. Entonces, ¿cuál es la elegancia? Dice 1 Pedro 3, del 3 al 4, sino la actitud interior del corazón. El adorno incorruptible de un espíritu dulce y sereno. Esto es lo que vale a los ojos de Dios. Eso es la realeza, esa es la elegancia. Ahí está lo que realmente Dios considera bello y elegante. Un espíritu dulce y sereno. Interesante. Un espíritu dulce y sereno. Cierro en los 2 minutos que me quedan. Dice San Francisco de Sales, santo de mi devoción y parte de la congregación a la que yo pertenezco, que Sara y yo tenemos esta cruz, que la base de la santidad dice que está en la dulzura o la amabilidad y la humildad. Entonces, sacerdote, profetas y reyes. Todo esto que yo he dicho, si usted quiere hacer un examen rápido, una hermana hace poco allá me detuvo y me dijo, Roquel, yo entendí que tú me estabas diciendo que había que confesarse una vez al año y que yo veo que el padre dice que una vez al mes. Yo le digo, usted me malinterpretó, hermana, yo no dije que una vez al año. Yo dije que hay gente que cree que se debe confesar una vez al año. Sin embargo, si quieren saber cuántas veces me confieso yo me confieso una vez a la semana. Y me dije la hermana, oye, usted sí es pecador, una vez a la semana. Le voy a decir por qué yo me confieso una vez a la semana.
Porque muchas veces usted quiere saber si usted está bien. No se complique con un examen de conciencia difícil. Simplemente miremos a San Francisco de Sales y pregúntese una sola cosa. Puede hacerlo a mediodía o al final del día. Señor, concédeme la gracia de yo poder hacer un buen examen de conciencia y dame el Espíritu Santo de pensar lo que hice en el día. Sobre dos cosas solamente. ¿Fui amable con todos? ¿Sí o no? De verdad, de corazón. No de hipocresía, no de y por dentro, de verdad. ¿Fui amable con todos? No. Entonces te desprecié, Señor, porque dice la palabra que cada vez que yo desprecio a uno de estos hijos tuyos, te estoy despreciando a ti. ¿Fui humilde o me sentí superior a los demás? Sencillo. Y los demás muchas veces la mujer, los hijos, la gente que vive conmigo. Me sentí... Pregúnteselo. Y al final se dará cuenta si hay que confesarse o no hay que confesarse. Recuerden, hermano, que uno no va al médico cuando tiene cáncer. Uno va al médico cuando se siente mal. Porque toda esa gente que me siento mal, y no va al médico, me siento mal, cuando acuerda que fue, se cayó de boca. Hay gente que le está dando un infarto y está aquí. Te está dando un infarto, sí, tengo el brazo dormido, pero yo estoy bien y se está cayendo. No llame a la ambulancia y se está muriendo un infarto. Bueno, así mismo somos nosotros con el pecado. El pecado nos está corroyendo, nos está comiendo. Tenemos la oportunidad de ir a la clínica tan cercano, de ir a confesarnos, de ir a sanar, de ir a reparar, y dice, no, después. Y viene el diablo y hace fiesta con nosotros. Entonces la confesión es un sacramento que el Señor nos ha dado y deberíamos con frecuencia, como aspiramos a comulgar con frecuencia, confesarnos con frecuencia. ¿Por qué? Porque cuando usted se confiesa con frecuencia, le va a pasar algo que le pasa a todos. ¿Sabe qué le va a pasar? Vaya, y ahora que tengo que confesar, entonces cuando usted llega a ese punto que va allá, si se confiesa semanalmente y usted va allá y dice, no tengo que confesar, entonces y solo entonces usted va a dar el primer paso, porque va a empezar a afinar la conciencia. Va a empezar a afinar la conciencia y va a empezar a pedirle a Dios que le enseñe a ver lo que usted no veía. Y entonces, y solo entonces, empezará a luchar con su defecto dominante, porque generalmente nosotros estamos disparando al aire. Sí, padre, yo mentí, fui envidioso, fui grosero con fulano, no fui muy honesto, tuve pereza en esto, sí, disparando al aire. Pero cuando usted se confiesa con frecuencia, usted se dice, pero es que yo todo el tiempo estoy confesando que yo hablo mal de la gente. Todo el tiempo, toda la semana es el mismo pecado, hablé mal de la gente. ¿Qué significa eso? Que ese es su defecto dominante. ¿Y cómo va a luchar con él? Bueno, tiene que luchar con él toda la semana y darle hasta que no lo confiese. ¿Cómo se lucha con el pecado? ¿Usted piensa que con el pecado se lucha así, al azar? Usted tiene que conocerse, conocer su pecado dominante y luchar con él a capa y espada. No hay otra forma. No hay otra forma. Si no, va a pasar de que realmente nosotros nos vamos a parecer a esas mujeres que tienen amantes malos. ¿Ustedes han visto mujeres o han tenido la desgracia de conocer mujeres que tienen un hombre que le pega? Y usted ve con el ojo morado. ¡Déjalo! Es que no lo puedo dejar. ¿Por qué? Es que es tan sabroso. ¿Sí? No lo deja. Y le pega, y le pega, y le pega. Es un drama. Y es triste, y es doloroso. Bueno, así somos nosotros con el pecado. El pecado no está haciendo daño. No está haciendo daño. El Señor nos dice, te está matando, te está apartando de mí.
pero es que es tan sabroso. Yo no lo puedo dejar, Señor. ¿Cómo que no lo puedes dejar? Te has esforzado de verdad. Has luchado, has tratado. De verdad. Te has empeñado. Bueno, la verdad que no. Entonces dices que me amas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.